buenas noches al público dominicano y en la diáspora. Muchísimas gracias por estar en su programa, nueva vez, Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. Esta noche, conjuntamente con César Ruiz, Melissa Gilbert, tenemos a un súper entrevistado, que es el licenciado Denis Manzanillo. Denis Manzanillo es economista de profesión, también es abogado, ha hecho estudios en Derecho Tributario en España y también tiene estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca. Es miembro de la Fuerza del Pueblo, de la dirección central de ese partido y secretario de Inteligencia Tributaria de la Fuerza del Pueblo. ¿Lo dije bien, licenciado? Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, entremos en materia. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Adelante. Bien, ¿qué significa ser secretario de Inteligencia Tributaria de un partido? Bueno, esta es una innovación, porque es un organismo que acaba, primero, perdón, debo darle las gracias a ustedes por la invitación que se me pasaba. Sí, Agradecerle a ustedes y a los amables televidentes la sintonía con este espacio, que yo sé que sirve para orientarse, tanto las personas que vivimos acá en República Dominicana, como la diáspora, ¿no? Claro, que está claro. fuera del país, que necesita estar enterado de lo que pasa en su nación. Así es. Este es un organismo nuevo que ha sido creado por una disposición de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, a solicitud del presidente Leonel Fernández, y tendrá como objetivo básicamente trabajar todo lo que sean los temas tributarios. Ustedes saben que los tributos son la parte más importante para sostener, para financiar las inversiones públicas y poder financiar las cargas públicas, los gastos de cualquier gobierno en un país determinado. Y la Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo que se creó hace poco, un partido que vive innovando, entendió su dirección política que había que crear un organismo que trabajara este tema, dada la situación inclusive difícil que encontraremos nosotros cuando lleguemos al poder en el año 2028, ante la desastrosa política económica que está aplicando el presidente Luis Abinader. Ok, una pregunta en atención a su inteligencia tributaria, ¿verdad? Economistas renombrados, usted sabrá mucho mejor que yo, Thomas Piketty, por ejemplo, ha establecido que reducir los impuestos a la donación y a la sucesión es contraproducente porque eso apoya más a los ricos que a los pobres. Eso es justamente lo que está haciendo ahora esta reforma tributaria. ¿Eso es así o me estoy equivocando? Jorge, tú estás en lo cierto, es lo correcto. Así mismo. Es que eso lo que contribuye es aumentar la desigualdad, que ya es bastante alta en América Latina. Debemos recordar que América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces, a mí me llamaba la atención cuando venía para el programa que gente que están en los medios están aplaudiendo esta disposición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no beneficia a la clase media, ni beneficia a los pobres del país. Eso beneficia a los ricos. ¿Quiénes tienen suficiente inmueble para poder donarla a sus hijos? Por eso. Una gente de clase media en nuestro país lucha por ahorrar y construir el inicial para adquirir un apartamento, una casa. Y aquí estamos celebrando que se les rebajen el impuesto a las donaciones de un 27, un 25, un 3%. Aquí no es lo que más tienen. Eso es lo que va a profundizar la desigualdad. Eso no va a contribuir a mejorar el problema de la desigualdad, que ya es bastante alta. Sin embargo, hay otras medidas que sí favorecen a la clase media. Sí, podemos verla en el momento que ustedes quieran. Ahora vamos a analizarla. Ustedes me preguntan y vamos a analizarla una por una y le damos a nuestra opinión y veremos que ese paquetazo fiscal que el gobierno sometió esta semana al Congreso, el plan anticrisis, como ellos quieren llamar, el plan anticrisis, medidas por crecimiento, nombre bonito, pero en el fondo es que te están soplando como el ratón para después morderte. Realmente el costo de esa reforma lo va a pagar la clase media y lo van a pagar los asalariados y los pobres de la República Dominicana. No es por ahí que el gobierno tenía que actuar para enfrentar lo que ellos llaman la crisis provocada por esta guerra, que no ha sido provocada por la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel. El problema de la economía dominicana viene desde el año pasado ya, con un mal manejo de la política económica del gobierno del presidente Luis Abinader, que ha estado enfocada simplemente en gastar de manera indiscriminada los recursos públicos que recibe el gobierno dominicano, no solo por los impuestos, sino también con un endeudamiento irracional. ¿Y qué propone la Fuerza del Pueblo? No, hay una propuesta, el presidente Leonel Fernández hizo una rueda de prensa en esta semana y le pidió al gobierno y al Congreso que devuelvan ese proyecto de reforma tributaria. Iba a decir paquetazo, Sí, o el paquetazo también podríamos llamarle. Y que el gobierno, en vez de someter un proyecto que va a agravar a la clase media y a los pobres, mejor reformular el presupuesto del año 2026 para lo que resta el presupuesto de ingresos y ley de gasto público. Pero eso es muy vago. No, no es vago. De hecho, el gobierno lo ha venido haciendo todos los años. Lo que pasa es que, como quiera, el gobierno, a pesar de que aprueba la ley de presupuesto, el gobierno sigue derrochando. Y por eso hemos visto que de cada 100 pesos que el gobierno dominicano recauda
durante el año 2026, lo que está recaudando, de cada 100 pesos, Jorge, 90 pesos se dedican a gasto corriente y apenas 10% a gasto de capital, lo cual es la cifra más baja en los últimos 100 años de historia económica de la República Dominicana. Denis, ¿cómo la fuerza del pueblo se puede oponer a una reforma, paquetazo, medida, lo que sea, cuando, por ejemplo, el mismo ministro de Hacienda, Magín Díaz, se rió de esa situación porque él, siendo miembro del gobierno, del gabinete del presidente Fernández, dijo que Leonel Fernández hizo 8 reformas? Sí, pero en condiciones diferentes, Jorge. La primera en el 2004. En 2004, cuando sustituye al gobierno de Hipólito Mejía, debemos recordar que cuando el presidente llegó, encontró el país sumido en una tremenda crisis económica. Con la tasa de cambio, el dólar estaba a 60 pesos dominicanos. ¿Ustedes recuerdan? Sí, me recuerdo. Y la situación económica ni hablar, con una crisis bancaria, una crisis económica terrible. Y con el solo hecho del presidente asumir el 16 de agosto, el dólar bajó al 28 por 1. Eso te dice a ti de cómo los agentes económicos creen en el presidente Leonel Fernández. Entonces había una crisis y había que tomar medidas porque si no el país íbamos a vernos ingobernable. Ahora no. Pero estamos en crisis ahora. Exacto, Estamos en crisis. 2020. Sí, pero la crisis económica del país no es fruto de la guerra de Irán. La crisis económica del país ha sido fruto del mal manejo de la economía por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cuánto creció la economía el año pasado, en el 2025? ¿Ustedes recuerdan? 2.2. Melissa, 2.1. Bueno, 2.1. Un crecimiento pírrico frente al crecimiento potencial de la economía dominicana, que el potencial es un 5%, y los gobiernos del PLD, los viejos gobiernos del PLD, Danilo y el presidente Leonel, crecía alrededor de un 7%. Sí, entonces, ayúdame a entender, porque en el sí. 2004 tú acabas de decir que salimos de una crisis. correcto. Se hizo una reforma para salir de la crisis. Sí. Estamos sumidos en una crisis ahora y se intenta una reforma para salir de la crisis. Pero yo te digo a ti que la crisis no es producto de la guerra. Con la guerra lo que ha hecho es Y acentuarse. tampoco en 2004. No, la crisis económica del país no es fruto de esa guerra, que es lo que el gobierno ha querido vender. Es el discurso del gobierno diciendo que por la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, tenemos que aumentar los impuestos para poder cubrir el déficit que está generando el subsidio de los combustibles. No es por eso. El problema viene por el mal manejo de la política económica del gobierno, del PRM. Por eso la economía apenas creció un 2.1 el año pasado y este año no ha estado bien. Que situación contradictoria, César, porque si no podemos ver los reportes del Banco Central, institución de la cual yo vengo, porque fue mi primer lugar de trabajo. Yo trabajé en el Banco Central 8 años con Héctor Valdés y la mayoría de las autoridades que están actualmente en el Banco Central. Si tú ves los reportes del Banco Central, dice que el país está todo bien, que está entrando mucho dinero por remesa, que está entrando mucho dinero por inversión extranjera, que el turismo está en la nube. Entonces, por otro lado, el gobierno te manda una propuesta de reforma tributaria al Congreso diciendo que el país está en una situación difícil, que si no aprobamos eso, entonces el país, la economía, no sabemos qué va a pasar. No, hay un problema económico. Hay un problema económico por un mal manejo, por una mala gerencia de parte del gobierno, que, claro está, esa guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, ha ayudado también a profundizar. Pero el problema original de la situación económica no se origina en la guerra, sino en el mal manejo del gobierno, del presidente. ¿Y cuál es ese mal manejo, Denis? Derroche del gasto, de los ingresos. Este gobierno, del 2020 a 2025, ha manejado más de 8.6 trillones de pesos. Que eso es 8 millones de millones, 600 mil millones de pesos. Más recursos que cualquier gobierno en toda la historia de la República Dominicana. Pero ¿saben qué ha pasado? Que el 87.5% de esos ingresos lo ha destinado a gasto corriente. Y hay una lección... Por el tema del COVID, por el tema... No, el COVID, bueno, pero cuando llegó el COVID le correspondió al gobierno de Danilo Medina en el 2020. Cuatro meses. Entonces... ¿Sí recuerda el presidente Danilo Medina despidiéndose en San Juan de la Maguana? Pero el COVID no ha sido toda la vida. El COVID se controló. Cuando él llegó, encontró que se estaba vacunando la población. O sea, la que usa el COVID no podemos usarla. El problema es que tú tienes que, de los recursos que recibe cualquier gobierno, tú tienes que dedicar una parte importante de esos recursos, dedicarlo a inversión pública, a obras de infraestructura, escuela, carretera, puentes, líneas de metro, sistemas de transporte colectivo, que te van a generar un rendimiento a la larga, un beneficio económico y social positivo. Este gobierno lo está dedicando, ¿sabe qué? A aumentar la nómina pública. La nómina pública te está aumentando 1.000, 2.000 y 3.000 millones todos los meses de gente que están nombrando que no rinde ningún tipo de labor en el sector público. Yo conozco una institución pública por ahí en donde un funcionario está nombrado el esposo de la hermana de él, está nombrado el papá de él y también tiene nombrado al instructor del gimnasio que le ayuda a él a hacer ejercicio.
Pero eso ha Sí, sucedido pero en todos los ninguno, gobiernos. solo trabaja uno de la institución, presta servicio, los demás no trabajan. ¿Te entiendes? Entonces eso es el derroche. El gobierno está nombrando gente para cobrar, pero que Eso no aporta pasó en el nada. gobierno de Exacto, Leonel y eso pasó en el sucedió en todo el gobierno de gobierno. Danilo. No pasaba en todos La los palabra gobiernos. botella ha No. estado en todos los gobiernos No. desde que yo tengo 56 años de edad. Sí. Y la palabra botella yo la conozco desde niño. César, no pasa. Fulano tiene una botella. No. Cuando la cédula, que se llamaba así, la cédula, estaba en el Guacalito, yo tenía un familiar que cobraba ahí 1.500 pesos en la época, y ahí fue que yo oí por primera vez la palabra botella. Estaba de más. El derroche que hay en este gobierno, Porque ¿no? ya tú todo lo dijiste. En el Sí, ya. derroche. Estaba de más. Jorge, César, el derroche que hay en este gobierno a nivel del manejo de la nómina pública no ha existido en ningún gobierno del pasado. Y por eso yo le digo y le reitero a ustedes que este gobierno no está invirtiendo. Los niveles de inversión pública son tan bajos que el mismo Fondo Monetario Internacional y la CEPAL le están llamando la atención en ese sentido. Y eso es una de las razones de por qué la economía dominicana está tan mal y no está creciendo. Y de ser una economía que en términos históricos ha sido líder en crecimiento, es una economía que estamos pasando a ocupar el último lugar. Y también, consecuencia de ello, estamos viendo que la inflación al mes de abril reciente, cerró en 5.35%, un nivel que está por encima del rango meta Por mucho. establecido en el programa monetario y macroeconómico del Banco Central, que es de un 4%, con una variación de un 1%. Denny, con tu permiso, mantén esa idea porque tenemos que ir ahora mismo a una pausa. No se muevan, por favor, porque está súper interesante la entrevista. Bueno, bienvenidos nuevamente. Licenciado, tengo una preguntita. Usted ahorita hacía referencia a que con esta pieza va a haber una afectación en la economía de la clase más humilde y de la clase media, obviamente. ¿Cómo la fuerza del pueblo, como el presidente Leonel Fernández, plantea esto para tratar de evitar esa afectación negativa al bolsillo de la clase media y de la clase más humilde? ¿Cuál sería su propuesta? Correcto, muy buena pregunta, Melissa, y oportuna. Sí, porque criticamos y no estamos de acuerdo con ello, aunque este paquetazo que sometió el gobierno tiene algunos puntos que podrían verse positivos de manera parcial. El presidente, en la rueda de prensa que hizo en esta semana, en un programa que se llama La Voz con el Pueblo, ustedes saben que eso fue el martes de esta semana, Sí. Correcto. el presidente planteó lo siguiente. Le sugirió al presidente de la República que retire el proyecto de reforma fiscal o paquetazo, que a César no le gusta. Pero crecimiento, ¿verdad? Sí, porque suena muy bonito, pero no es eso. Le dijo, retírenlo. Y lo que el gobierno, el presidente Abinader debe hacer es lo siguiente, planteaba el presidente Leonel Fernández, es someter un proyecto de ingreso y ley de gasto público para el año 2026 reformulado y que se concentre en revisar la composición y calidad del gasto público. Porque como les decíamos ahorita, de los ingresos recibidos por este gobierno de 2020 a 2025, el 87.5% lo ha dedicado a gasto corriente. Y en lo que va del año 2026, de cada 100 pesos que el gobierno ha recibido por concepto de ingreso, Melissa,
ha dedicado 90 pesos al gasto corriente y apenas 10 pesos para gasto de capital. Entonces, el problema no está en subir impuestos, en cargar más con impuestos a la población, a la clase media, no como dice mi amigo Magín, ministro de Hacienda, que se va a grabar al 1% más rico de la población. Eso no es verdad. Ese proyecto que está sometido al Congreso beneficia al 1% más rico, de los grupos más ricos de la República Dominicana. Y se lo podemos demostrar y explicar a los amables televidentes si ustedes nos lo permitieran. Porque ese proyecto no está diseñado para beneficiar a la clase media de la población. Lo perjudica, al contrario de lo que es el discurso del gobierno del presidente Abinader. Una preguntita. ¿Cuál ha sido la proactividad, independientemente de lo que presentó en la rueda de prensa? Proactivamente se han acercado y le han dicho, mira, ven, yo tengo aquí una propuesta para que ustedes se la tomen en cuenta y lo puedan trabajar. O sea, ¿se ha habido eso? No. Es que el gobierno, Melissa, el gobierno, violando lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece un pacto fiscal, el gobierno no ha consultado a nadie. El gobierno debió consultar a los sectores. Porque Magín se reunió con algunos... Paliza y Magín fueron a ver a Danilo y a Leonel. Yo te pregunto, pero Jorge, ¿se ha reunido con los principales partidos políticos? La fuerza del pueblo no se ha reunido con nosotros. Eso no es verdad, yo lo supiera. No ha habido reunión. No, para eso no. Para este proyecto no. ¿Fueron a la fundación? No, para este proyecto no. Se fue a hablar de la crisis de cuando inició la guerra. Pero ahora lo que hizo el gobierno fue anunciar con Magín en la rueda de prensa y al otro día sometieron al Congreso. No se ha hablado con nadie. Entiendo eso, pero Danilo le dijo hoy mismo, ustedes van a hacer una reforma fiscal. Yo asumo que ustedes debieron olerse que venía una reforma fiscal. Asumo yo. Pero es que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que se reúna con las universidades, con los partidos políticos, con las organizaciones empresariales, con las organizaciones profesionales, con los sectores obreros, y no se ha hecho eso. Fíjense, señores, que se sometió el proyecto por el Senado y se aprobó el miércoles de esta semana en el Senado sin ni siquiera someterlo a vista pública. Se declaró de urgencia y se aprobó en 2 lecturas consecutivas. ¿Por qué ustedes creen que el gobierno lo hizo así? Porque el gobierno quiso evitar la reacción de lo que pasó con el último proyecto de reforma fiscal que sometieron, que se le armó un lío en el Congreso cuando los diferentes sectores protestaron y tuvieron que retirarla. Ahora, ellos lo que han hecho es simplemente festinar esto, no discutirlo, aprobarlo. Ya lo aprobaron en el Senado, deben estarlo aprobando en la Cámara de Diputados ahora. Y eso es cuestión del viernes, cuestión del principio de la semana que viene, a más tardar, que esté promulgándolo. El tablazo se lo van a dar a la población, porque el Congreso está actuando como un sello gomígrafo al servicio del Poder Ejecutivo, no cumpliendo con lo que establece lo que establece nuestra Constitución, porque el Congreso es el principal poder del Estado. Ahora, Denis, una pregunta. Magín Díaz, el ministro de Hacienda, echó los dientes, podemos decir, dentro del tren gubernamental importante en los gobiernos justamente de Leonel Fernández. O sea, ahí se formó fuertemente como un actor de primera línea. ¿Por qué ustedes no le dan el beneficio de la duda a un ex compañero de ustedes? Sí, porque el problema no es el beneficio de la duda de un ex compañero. El tema es que nosotros tenemos seguro que esas medidas de ese paquetazo no benefician a la población dominicana. A Magín lo queremos, lo estimamos. Yo tengo, en términos personales, una excelente relación personal con Magín. Hemos trabajado juntos, estuvimos juntos en la Dirección General de Impuestos Internos, institución en la cual yo he elaborado en 3 ocasiones como su director. Magín siendo la última vez, Magín siendo director. Pero es que me dediqué a analizar esa medida junto con el partido y lo que veo son medidas que van a afectar y la población va a ver los efectos en los próximos días. Cuando usted está diciendo que su gran amigo Magín, como usted lo está presentando, está mintiendo. No, él está jugando su papel como ministro de Economía y Hacienda. Okay, cada uno saca sus conclusiones, César. Aquí frente a los televidentes, entonces, tomando la oportunidad de que usted tiene conocimiento de la pieza, la han estudiado y conoce la posición del expresidente Leonel Fernández, ¿cuáles serían esas propuestas que ustedes presentarían si tuviesen la oportunidad? Primero exacto, cuando nosotros seamos gobierno en el 2028, Melissa, ¿qué haríamos? Una reforma fiscal integral. Primero, otra reforma fiscal. Pero te voy a explicar para qué, Jole. Porque una reforma no es mala porque sea para una reforma. Hay que ver qué contiene, cuáles son las medidas, Jole. Usted acaba de decir que reduciendo el gasto subsanamos esto. Claro, reenfocando. No hace falta una reforma. Jole, no, espérate, reenfocando el gasto. Ahora mismo no hace falta. El gobierno tiene recursos suficientes para manejarse. Eso es el bumper de nosotros, licenciado. El problema es que el gobierno está usando los recursos del Estado para botarlo en cosas innecesarias. No está invirtiendo en obras de infraestructura. Por eso tenemos el nivel de inversión pública más bajo. ¿Qué haríamos? Bueno, pero sí se está invirtiendo en obra de infraestructura. No, muy poca. Sin embargo, es el gobierno que más ha endeudado el país. La deuda está por encima de los 75,000 millones de dólares, Melissa. ¿Dónde está? Ahorita yo escuchaba el programa de ustedes. La semana pasada. Sí, la semana pasada. Y un entrevistado estrella que usted tiene aquí hablaba
La deuda externa en el último gobierno del presidente Leonel, él la dejó alrededor de 13 mil millones de dólares. Y la de Danilo en más de 30 millones. 30 mil millones. ¿Y ahora en cuánto está, Melissa? ¿Saben cuánto? Por Casi encima, por encima de 75 mil millones de dólares. ¿Saben qué significa eso? Que desde que se creó la República en 1844 hasta el 2020, lo que ha tomado el gobierno de Abinader del 2020 a la fecha supera con creces. Pero no se Lili fue no, pero ¿dónde están las obras? Lo que yo estoy viendo ¿Dónde están las obras? que tanto el doctor Manzanillo como el invitado anterior, como toda la oposición, es el discurso que venden. Ese es su trabajo. Es el discurso que venden, que Ese- desde la esa es su independencia función. de la República Pero hasta la me fecha. interesaría Porque saber, la verdad, no es el discurso, Es que porque no es la me- verdad y hay que decirle a la licenciado, gente. pero volviendo pusieron al de acuerdo, tema, ¿eh? ¿cuáles serían esas soluciones propuestas reales? Y no me hable de Sí. reforma fiscal, porque entonces No. estamos en lo mismo. No, ya lo Sí, dije. Ese sí, es el Melissa, bombo, ese es el bombo del Melissa, programa. sí, Melissa, ¿sabe por qué? Porque parte de las medidas que habría que aplicarla en el país, discutir y aplicar, eso solo puede hacerla por ley. Tiene que ir al Congreso. Claro. Y si van al Congreso, esas medidas, como van a afectar los impuestos, se llama reforma tributaria o reforma fiscal, que es mucho más amplio el concepto. ¿Y cuál sería una de esas medidas? Aplicar la indexación a todos los tramos para descontar el impuesto sobre la renta a los asalariados. Dame un segundo, Eso- licenciado. eso lo Un propuso segundo, Mae. un segundo. Ahí voy. Hay una aparente dicotomía Ujú. entre la propuesta del presidente Fernández y la de su hijo. El presidente Fernández no ve con buenos ojos esa indexación. Por lo menos Jorge. eso fue lo que entendí en la rueda de prensa que dio. No. Y el Porque senador Fernández- Parece, Jorge, que no le escuchaste completa. Quizás. Adelante, vamos yo a tengo ver. la rueda de prensa ahí, te la voy a mandar. No, Cuando yo- pero dígamelo, por favor. Pero el presidente Fernández dice retirar la propuesta de reforma tributaria. Entonces, reformular el presupuesto. Pero el presidente dice que se promueva la aprobación que está de acuerdo con lo que plantea nuestro senador Omar Fernández en el sentido de que se aplique la indexación salarial, se elimine el anticipo a la MIPYMES, no a la pequeña empresa nada más, a la MIPYME completa, se le elimine el anticipo, se elimine el impuesto de constitución de las compañías y que también se elimine el impuesto a las hipotecas. Pero De está manera en que la el ley. presidente no O dice... sea, coinciden entonces. sí, Exacto, coinciden, claro, eso está ahí. coinciden Yo tengo la en otra la prensa y se la propuesta. puedo remitir que está ahí. Eso está ahí. Entonces, ¿cuál es la lo- diferencia de lo que propone el presidente Leonel Fernández con lo que está ahora mismo? Porque lo que usted acaba de decir está en Es el que proyecto. eso está una parte de eso y hay otra parte que está, como el caso de la indexación a los tramos salariales para fines de descuento de impuestos a la renta, que está Sí. parcialmente. Apenas están llevando de 34.685 pesos, que ahora mismo es el tramo exento, Ujú. el máximo, Sí. le están proponiendo la reforma hasta A 40.000 39. pesos, que serían Sí. 480.000 pesos anual, Sí. que equivale a 40.000 pesos mensual. Nosotros decimos a la fuerza no, que se lleve a lo que dice la ley, que debe ser actualmente, ¿sabe cuánto, Melissa? 52.000 pesos en el primer tramo. Correcto. ¿Me entiendes? Decimos que se descuente totalmente todo lo que tiene que ver el 100% de los gastos educativos, que no lo dice la actual reforma, lo limita a un 30% y a un 50% si hay un niño que tenga una condición especial dentro de la familia. O sea, y nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta de tú modificar, por ejemplo, el impuesto a la ganancia de capital, el impuesto a la renta a la ganancia de capital cuando vende un inmueble, un bien inmueble a una persona física. Esa medida no beneficia a la clase media, ni beneficia a las personas pobres. Y se lo está diciendo una persona como yo, que tengo una actitud fiscalista porque he trabajado durante 10 años en la Dirección de los Impuestos Internos. Bueno. De manera que eso no beneficia a los más pobres, eso beneficia a los ricos, a los tenedores de bienes inmuebles, que son Bueno, los ricos. licenciado, quedándonos con esa idea, regresamos en breve. Yo me voy a quitar de aquí. Pero esa medida está bien.
Muchísimas gracias por el placer de su sintonía. Esto es Friendo y Comiendo. Licenciado, otra vez reforma fiscal. Usted ha dicho que el presidente Fernández, en la rueda de prensa se estableció, quiere que se retire el proyecto para unos aspectos, pero lo que más me llama la atención es el anticipo. Es una postura de la Fuerza del Pueblo que se elimine el anticipo a las MIPYMES. El anticipo, si recuerdo bien, fue puesto por el gobierno de Hipólito Mejía, pero fue ratificado en todas las reformas siguientes por Leonel Fernández. ¿Por qué vamos a quitar un anticipo que puso él mismo? Bueno, porque las condiciones hoy han cambiado. Ya no tiene razón de ser. El sistema tributario dominicano ha ido avanzando y hay otras figuras impositivas que han ido ganando más importancia. Tal es el caso, por ejemplo, del ITEVIS. El ITEVIS es uno de los impuestos más rentables que tiene la economía dominicana. Tú sabes que la Dirección General de Impuestos Internos recauda el 80-85% de los ingresos del Estado. Aduana te recauda un 10% y el resto te lo recauda la Tesorería Nacional. Ya entendemos que en estos tiempos, dada la situación que están viviendo muchas empresas pequeñas y que entendemos que los negocios pequeños deben apoyárseles para que sigan fortaleciéndose, porque requieren poco capital para iniciar, pero son intensivos en el uso de la mano de obra. Entonces hay que apoyarlo, hay que darle incentivo. En otras naciones le dan mucho más incentivo. Yo pienso que en un próximo gobierno del presidente Leonel Fernández vendrán figuras nuevas, habrá incentivos nuevos para motivar a la gente a crear negocio, a no pensar en que tengo que buscar un empleo necesariamente en el sector privado o en el sector público, sino que tú puedes iniciar un proyecto personal y tú puedes emplear 5, 7, 8, 10 personas. Pero para ello hay que darle condiciones, que el impuesto, el régimen de impuestos sea simple, que haya financiamiento a tasa baja, para que puedan los negocios caminar, porque tú sabes que la mortandad en los primeros años de un negocio pequeño es alta. Sí. Y si el Estado no le crea condiciones, definitivamente, entonces que vamos a tener mucha gente en la informalidad, mucha gente, otra parte de la población que puede llegar hasta delinquir porque no encuentra la oportunidad de trabajar y de producir. No podemos perder el tiempo con el doctor y no tocar un tema político. Y me voy a enfocar en una simple pregunta. Hasta hace poco tiempo, la Fuerza del Pueblo tenía un candidato. El Partido de la Liberación Dominicana no ha elegido candidato. Sale el famoso paladín, como yo le llamo, por no decirle el penco. Y las cosas en ese partido comienzan a cambiar. Al igual que en el Partido Revolucionario Moderno, también están alineándose. Y parece que se está definiendo, es el único partido ahora, yo entiendo, que se está definiendo cuál va a ser el candidato. La pregunta es muy simple. ¿Leonel o Omar? Leonel Fernández. Nosotros en el partido, de manera mayoritaria, estamos claros. Primero que somos el partido, el único partido del país que tiene los dos activos políticos más valiosos al día de hoy, que son Omar Fernández y su padre, Leonel Fernández, nuestro líder. Pero lo que nosotros estamos viendo afuera y dentro del partido es que Leonel va a ser el candidato cuando llegue el momento que establece la ley electoral. Eso será el año que viene, el 2027. Leonel va a ser el candidato no solo de la Fuerza del Pueblo, sino de todos los partidos de oposición, de ese gran frente que se está construyendo para que pueda volver el progreso a partir del 28. Sin embargo, vemos a Omar haciendo una campaña, se podría decir, ahora que usted dice eso, me atrevo a mencionar que la puede estar haciendo de manera independiente. Porque cuando el presidente Fernández está en el este o va al este, Omar está haciendo campaña, no sé por qué, si es el senador del distrito, está en Dajabón, por llamar algo hipotéticamente. O sea, me llama mucho la atención, no. Y no solamente a mí, sino a todos los compañeros que estuvimos discutiendo esto fuera del aire. No, Jorge, lo que pasa es que, como te decía al principio, Jorge, Omar es un activo. Omar César. Omar es un activo. Yo hago vida política desde el viejo partido en la circunscripción 2 de la capital. Pero no eres el senador. Perdón. Sin embargo, yo el domingo estaba en Villa Altagracia haciendo política. Y el domingo antepasado estaba en la provincia de Payá el día entero haciendo política. ¿Por qué? Yo soy un dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo. Omar, pero lo que te quiero decir también es que Omar es un dirigente nacional, miembro de la dirección política de nuestro partido. No solo es el senador del distrito, es un dirigente, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Yo soy un dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo y yo puedo estar en cualquier lugar del país haciendo política, primero porque, al contrario, lo que estoy es trabajando por mi partido. Omar lo que está haciendo es trabajando por el partido. ¿Sabe para qué? César, para que Leonel sea el próximo presidente de la República. Perfecto. Sin embargo, yo he visto críticas de miembros de la Fuerza del Pueblo cuando Carolina, que es la alcaldesa, ha salido fuera del distrito a hacer lo suyo, a hacer lo propio. Lo que pasa es que las funciones de Carolina son muy diferentes a las de Omar. ¿A las dos senadores? Sí, Carolina tiene que asegurarse, tiene que trabajar porque la capital esté en orden, porque la ciudad esté limpia, para que no se dé el desorden que estamos viviendo, para que el sistema de alcantarillado esté limpio.
y para que se cumplan las disposiciones que tienen que ver con el orden municipal. Omar está para legislar y para fiscalizar y representar. Una pregunta, en atención o en abono quizás a eso mismo. Usted dice que afuera, al externo del partido, ustedes entienden que Leonel Fernández es el candidato a vencer de todo el mundo. Pero la encuesta Gallup dice algo totalmente diferente. El PRM, que bajó muchísimo, sigue siendo el partido a vencer. Por ende, cualquier candidato que salga de ahí será el candidato a vencer. Y a la Fuerza del Pueblo tiene un 19% empatado con el PLD. Después de ninguno. Después de ninguno. Sí, pero eso es la fuerza del pueblo. Cuando tú mides las mediciones que tenemos del presidente Leonel como persona, están por encima de un 40%. Pero Recuerda que no es lo mismo el candidato que la gente ve y el partido. El candidato te arrastra el partido. Pero las de Leonel es un Abinader, candidato muy fuerte porque es que nosotros con Leonel estamos vendiendo la experiencia y la capacidad. Leonel es un apagafuego y lo demostró en el 2004 cuando encontramos el país hundido con un gobierno del PRD, PRM, que lo encabezaba Hipólito, y Leonel con juramentarse el 16 de agosto ya el país empezaba a cambiar de manera positiva. pero si eso vamos, el presidente Luis Abinader a título personal tiene una aprobación del 50%, entonces sigue estando por encima del presidente Leonel Fernández. Pero que Abinader no puede ser candidato ya, Melissa. No, eso lo entendemos. Y no se puede confundir en política aprobación con intención de voto. Son conceptos diferentes. Aprobación no es intención de voto. Pues entonces, tomando ese mismo comentario, le digo yo, usted dice que Leonel Fernández tiene un 40%. Sí, de intención ya, Y al día de hoy. Y la Fuerza del Pueblo tiene un 20%. Eso quiere decir que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura. No, tenemos estructura. Tenemos tan buena estructura y la estamos fortaleciendo cada día, César, que un partido formado, recuerda, Está renunciando. espera, no, eso es normal que pase en cualquier organización. Sale uno y ¿cuánto entra? Juramentamos cientos. El presidente Incluyendo, Fernández, y lo que más estamos juramentando, ¿sabe cuál el son? presidente Fernández tuvo el miércoles que hacer una rueda de prensa para calmar las aguas dentro de su partido. No. Nosotros sale uno y juramentamos cientos. Y a quien más le estamos juramentando gente todos los días, ¿sabe quiénes son? Al partido gobierno, al PRM, que la gente se está yendo porque se está descantando. Abinader ha logrado lo que a muchos pastores de la iglesia evangélica le ha costado mucho tiempo. Y es que la gente se convierte, se están convirtiendo para convertirse en pueblistas. Para convertirse En pueblistas. en pueblistas. Señores, Le quedó bien. no traigamos a Dios aquí. Le quedó bien. No traigamos a Dios a la política. Yo soy un hombre creyente, Yo católico, también, por eso católico, militante. Bien. Así es. Melissa. Pero como decía César, ese éxodo del partido supuestamente son por situaciones internas de disconformidad, de que no hay como una posición autoritaria, de que pueden existir maltratos internos. O sea, ¿cómo posiciona eso a la fuerza del pueblo frente a esas futuras elecciones? Y que lo dijo el mismo Mira, presidente Fernández. Melissa, las organizaciones políticas están formadas por personas. Y donde hay más de dos personas siempre hay, hasta en las mejores familias, señores, hay dificultades. A veces uno con un hermano tiene ciertos roces por comportamiento. Lo sabemos todos que tenemos hermanos y hermanas. En los partidos políticos, la política es una lucha de espacio, de poder. Y en el caso dominicano, la gente es muy recelosa con los espacios que construye a base de su trabajo. Es normal, está viniendo mucha gente a la Fuerza del Pueblo, gente que viene del PRM, gente que viene del viejo partido, gente que viene de la sociedad civil. Y hay gente a veces que nuestra organización necesita entender que para seguir construyendo la mayoría que nos permita ganar en el 2028, tenemos que ceder y tenemos que a veces ceder de la silla que tenemos. Usted dice el viejo partido. Se molesta cuando dice el viejo candidato. No es No, eso. nosotros no es nos eso. molesta que digan viejo candidato. Al contrario, cuando le dicen viejo candidato significa que hay experiencia. A mí no me molesta para nada que le digan a mi líder eso. Eso no me molesta para Yo, mí. sin embargo, pienso que le dicen viejo partido porque necesitan de ese viejo partido para poder ocupar el gobierno en el año 2028. No, pero, muy bien, César, pero no solo el viejo partido. Necesitamos que sigan viniendo la gente del PRM y de otros partidos para construir esa gran mayoría que nos va a permitir ganar en el 2028. No no solo el viejo partido, del PRM y de otros partidos. Pero no también. lo llamen viejo partido entonces. La política se gana sumando. Hagan lo que dice Omar. Acérquense. O sea, Omar por encima de su papá tuvo que decirle, yo necesito el PLD. Pero porque si están viniendo es porque nos estamos acercando. Debemos recordar que tanto el viejo partido como nosotros somos un partido bochista. Somos partidos bochistas. Yo me formé en el PLD. Yo me formé Y el PRD también. Y el Entonces, PLD también. los PLDistas, César, son mis hermanos y amigos de toda la vida. Yo duré más de 20 años en el comité central del PLD. Yo trabajé para que Danilo fuera presidente. De manera tal que los PLDistas son mis hermanos. Nuestro verdadero adversario es el PRM.
el PRM, y para eso nosotros estamos trabajando en la Fuerza del Pueblo, con un adversario definido, construyendo la mayoría que va a ser posible que ganemos en las municipales y que Leonel sea el próximo presidente a partir de mayo del 2028. Licenciado, usted sigue comparando la situación del 2004, poniendo a Leonel como la persona que puede resolver el problema, con la posible victoria en el 28, pero no son comparables. Primero, Hipólito Mejía mostraba un desgaste político acusado. Luis Abinader, como dice Melissa, no lo muestra. ¿Cómo ustedes comparan ambas situaciones? Bueno, de la misma manera, mira, Jorge, con lo que tú dices, el gobierno, la misma encuesta lo que tú citabas ahorita, el gobierno viene bajando así. Bueno, viene bajando, Melissa, ¿sí o no, César? Viene bajando, viene bajando, viene bajando. Lo normal es eso. Y la situación del gobierno, en términos económicos, la situación del país, la situación de seguridad, la situación en la educación, el desorden que hay en el país, la no inversión, la poca inversión pública que está realizando el gobierno, todo eso, el costo de la vida, Jorge, que golpea mucho y que le da es que una de las cosas que más siente el votante dominicano, está por la nube. Entonces, no hay motivo para que la gente en el 28 pueda votar otra vez de manera mayoritaria por el PRM. No hay manera, unido a que Luis Abinader ya no podrá ser candidato. Y todavía a este gobierno le falta, estamos en el 2026, a este gobierno le quedan 2 años de gestión y el gobierno lleva una tendencia descendente, de manera tal que mientras el gobierno desciende, nosotros subimos como pero partido el presidente no desciende así, ¿eh? No, él está descendiendo también y está descendiendo el partido. Y ese partido tiene una serie de aspirantes que ninguno tú dices, bueno. ¿Ustedes me dieron eso? Claro. ¿Y a quién prefieren ustedes? A nosotros. Pero eso va después, ¿tenemos pausa? Después de una pausa. Estamos de vuelta en su programa Movimiento 360. Dejamos en el aire, con el licenciado, una pregunta. ¿A quién prefiere enfrentar la fuerza del pueblo en el PRM? O quizá en todos los partidos. Nosotros no tenemos adversario preferido. Nosotros lo que tenemos es un candidato que nos unifica, que se llama Leonel Fernández. No vamos a enfrentar a Carolina, nosotros, a David. Ahora yo te puedo decir a ti, Jorge, que nuestro adversario, estoy seguro, es y será en el 28 el PRM como partido. ¿El PLD no? Los PLDistas son nuestros hermanos, César, como te decía ahorita. Los PLDistas son nuestros hermanos y nos van a apoyar y van a apoyar a Leonel. Tenlo por seguro. Ahora, después de decir el viejo partido. Ahora, después de decir No, porque el viejo partido porque fue fundado en el 73. Por eso el viejo partido. Ah, por eso. Es de cariño. No, es de cariño. O sea que Leonel y Danilo son hermanos, de sangre. No, fueron compañeros de partido muchos años y Danilo trabajó con Leonel siendo funcionario con mucho poder. Su relación se mantiene incólume. Tienen unas relaciones como gente adulta, civilizada. El presidente es un caballero, tú lo conoces, César. Y el presidente Danilo Medina. También, yo lo conozco bien. No, yo no conozco a Leonel Fernández. Ah, pues vas a tener honor de conocerlo. Okay. Y te das cuenta que es una persona, un caballero. ¿Tú has visto al presidente Leonel Fernández faltando a alguien, ofendiendo a alguien alguna vez? En público televisión, ¿no? Es un caballero. Pero de nuevo, ¿a quién prefieren ustedes? PRM, usted dijo ya que ese es el adversario de ustedes. ¿David o Carolina?
el PRM que decida el que ellos quieran. Nosotros, al que ellos escojan, lo vamos a derrotar en el 2028. Hoy digo eso, licenciado, porque la última encuesta Gallup, que es lo único que yo he visto porque yo no pertenezco a un partido político, dice que de todo en el espectro político, la figura con mayor aceptación, quizás no intención, aceptación, es David Collado, pero mucho a poco, ¿eh? Entonces, por eso es la pregunta. O sea, ¿es lo mismo enfrentar a Carolina que a David? Nosotros estamos preparados, te reitero, Jorge, para enfrentar al que ellos escojan. En la Fuerza del Pueblo estamos claros que vamos a derrotar. Ellos pueden ir todos en la boleta. Y nosotros estamos trabajando para derrotarlo en el 28. Eso. Para que la situación del país cambie y el país retome la línea del progreso con Leonel como presidente de la República. ¿Cuál es la medición que tienen ustedes actualmente en cuanto a encuestas? O sea, ¿dónde está posicionado Leonel? ¿Dónde está posicionado David o Carolina? ¿Dónde está posicionado Francisco Javier o el Paladín? Nosotros, el presidente Leonel Fernández, como te decía ahorita, ronda un 40-44% de intención al día de hoy. De intención. Sí. No de aceptación. Y por el lado del partido del gobierno, lo que vemos es que el ministro de Turismo es el que sale mejor posicionado de ellos. Pero también sabemos que hay una lucha interna que ya comenzó. Ustedes notarán unos movimientos que se han hecho en el gobierno recientemente. Sí. Movieron a Van der Hol, movieron a Viviana Rivero. Y esos movimientos, traten de leerlos y ustedes se van a dar cuenta de lo que está pasando. Hay un problemita. Ustedes saben también lo que pasó esta semana en la elección de Fedodín. Uh-huh. ¿Saben lo que pasó ahí? Un enfrentamiento entre la gente de David y la gente de Carolina brutal. Una llamada de Luis Abinader mandó a parar la asamblea y el caso está en el Tribunal Superior Electoral. Ya ustedes saben lo que significa eso. Léenle la lectura. Por eso le digo que él es el que marca mejor, pero hay una lucha fuerte y vamos a ver si lo dejan pasar. Pero, vamos a ver qué pasa. Perdón, Jorge, él deja fuera al PLD. No me contesta la pregunta completa. ¿Cuál? ¿Y con relación al viejo partido? Al viejo partido, bueno, ahí hay varios aspirantes. Nosotros entendemos que... ¿Cuál te gusta más? No, a mí no me gusta ninguno. A mí el que me gusta es Leonel Fernández, porque yo estoy apostando al candidato de mi partido y es por quien yo estoy trabajando. Pero dicen los PLDistas que Gonzalo Castillo va a quedar en segundo lugar, que seguro va a quedar en segundo lugar. ¿En segundo lugar dónde? ¿En cuál competencia? En la selección del 28. No, es una expresión quimera. Señores, recuerden que en el 28 Danilo no es presidente. Ya no hay forma de usar el presupuesto de la nación para torcer la voluntad de la gente que va a votar. O sea, que Gonzalo ganó por presupuesto nacional. Bueno, saque su propia conclusión. Usted es muy inteligente, Jorge. Él puede decir yo eso estoy ahora, claro. Él puede decir eso ahora antes del 4 de agosto. Cuando cambie el Código Penal no puede decir. No, nosotros estamos claros. Nosotros participamos en ese proceso el 6 de octubre del año 2019. Y yo le decía a ustedes, yo en términos personales conozco a Gonzalo, una gran persona. Gonzalo y yo tenemos buenas relaciones en términos personales. Pero en términos políticos, Gonzalo no es ni siquiera un pollito para poder ponerse al lado a Leonel Fernández. Jamás. Yo conozco bien a Gonzalo, muy bien. ¿Cómo conoce el pueblo a esa persona que usted está mencionando? ¿Cómo lo identifica más? ¿Como Gonzalo o como el penco? La gente le puso el penco. Yo en un programa de televisión cuando él comenzó en el 2019 le puse el titilillo. Porque entendí que era un candidato muy pequeñito para competir con el monstruo que era Leonel Fernández. El titilillo. Oh, wow. Y que usted lo está necesitando para el 2028 para poder ganar. ¿Y le dice el titilillo? No, eso, yo le digo Paladín. Eso de cariño. Ah, ok. Yo te dije al principio que Gonzalo es una gran persona en términos personales. Una persona muy afable que yo le estimo. Pero me gusta el tema titilillo. Y una pregunta. Nosotros, bueno, usted hace referencia a que el pueblo dominicano necesita esa experiencia del doctor Leonel Fernández. Pero puede ser también que el pueblo esté cansado de lo mismo, de los mismos temas de corrupción, de los mismos temas de reformas fiscales y quiera quizás tener una persona diferente que pueda aportar otro aire de esperanza quizás, de que no se haga más de lo mismo, sino que se haga quizás algo nuevo, una propuesta nueva. Porque lo que se... Para abonar ahí mismo, la tasa de rechazo. Ya puedes continuar. Para que me hable un poquito de eso, por favor. Porque, ¿qué se ha visto? Lamentablemente, nosotros vamos a los comicios a votar porque estamos cansados del partido existente. Por eso es que al final ya del periodo gubernamental empiezan a decrecer esos porcentajes de aceptación, independientemente de que sea la figura principal que se acepte a nivel personal, como usted dijo ahorita, o sea el partido como tal. Mira, Melissa, lo primero que debemos corregir es que no es que los gobiernos cuando están al final de su periodo empiezan a descender, no. El presidente Leonel Fernández cuando salió del gobierno, su último gobierno, en el año 2012,
gobierno en el cual yo trabajaba en la Dirección General de Impuestos Internos, el presidente salió con una tasa de aprobación por encima del 70%. Es correcto. Y también Danilo, Entonces, y hasta Jorge salió Blanco con una, salió también. y era tan alta su aprobación, su tasa de aprobación y popularidad, que fue lo que hizo posible, César, que pudiéramos rebasarle a Hipólito Mejía en la campaña, porque Hipólito le llevaba muchísimos puntos a Danilo. Ustedes recordarán eso. 30 20, Sí, sí. tanto a 40 y tanto. Y yo en ese momento, Denis Manzanillo estaba trabajando muy de cerca, como estoy con ustedes ahora mismo, con Danilo Medina, apoyándolo a él. Y yo recuerdo que Danilo, en una de las reuniones de trabajo diario que teníamos, nos decía, no se preocupen, cuando el presidente Leonel se incorpore, nosotros le vamos a rebasar como si fuéramos un Mercedes-Benz 500 a Hipólito Mejía. Cuando Leonel se incorporó y Margarita se incorporó también, que se armaron los tres frentes de campaña, ¿qué pasó? Danilo superó y ganamos. Lo que te dice a ti que el gobierno no necesariamente tiene que terminar mal. Un presidente termina mal si hay resultados malos, que la población entiende que el gobierno va mal. De manera que eso no pasó con el presidente Leonel Fernández. Con relación a la parte de que tú hablabas de la tasa de rechazo, es un mito que construyeron sectores del viejo partido y del gobierno de turno para tratar de mellar el liderazgo del presidente Leonel Fernández. En la actualidad se ha demostrado que eso fue una falacia, porque las encuestas están diciendo que el presidente tiene una aprobación, el presidente Leonel Fernández tiene una intención de voto por encima de un 40%. Y una persona que haya tenido una tasa de rechazo tan alta no estuviera tan bien posicionado. Una persona que tuviera una tasa de rechazo tan alta no hubiese sido capaz de fundar un partido y en tan poco tiempo convertirlo en el líder de la oposición. Dígame en qué otro país de América Latina o en República Dominicana cuándo había pasado eso antes. Bueno, Construir en 3 o 4 años, llevar un partido nuevo y convertirlo en el principal partido de oposición. Eso no había pasado antes. bueno, está bien. Entonces, Melissa, sí coincido contigo, Melissa, en una parte de tu pregunta al principio, cuando dice que la gente se cansa de la corrupción y de la reforma fiscal, y por eso la gente está rechazando el gobierno del PRM, y por eso la gente ha rechazado los paquetes de reforma fiscales que este gobierno ha sometido. Bueno, licenciado, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, licenciado Denis Manzanillo, que en el primer orden dio una cátedra sobre aspectos tributarios y luego entonces se defendió como jato boca arriba en temas políticos. A ustedes, muchísimas gracias también por la paciencia de su sintonía y nos vemos la próxima semana aquí mismo. Bye.